Hola, ¿cómo están? En este video vamos a aprender cómo realizar referencias bibliográficas cuando trabajamos con libros para realizar nuestros trabajos de investigación para la escuela o la universidad. En este video vamos a ver una introducción a las normas APA, cómo se hacen referencias de libros y vamos a ver ejemplos de referencias y ejemplos de citas y paráfrasis. Como introducción, podemos decir que las normas APA fueron creadas por la American Psychological Association y publicadas por primera vez en 1929. Son un conjunto de normas para la presentación de trabajos académicos y científicos. Gracias a su uso, es posible estandarizar la presentación de trabajos académicos, facilitando la claridad y la consistencia en la escritura y citación. De esta forma, es posible una mejor comprensión de las investigaciones científicas. En la actualidad, las normas APA continúan evolucionando para adaptarse a las necesidades cambiantes de la investigación y la publicación en el mundo digital, manteniendo su relevancia en la comunidad académica global. Cuando utilizamos las normas APA para hacer referencias de libros, vamos a necesitar investigar algunos datos de cada uno de los libros con los que hayamos trabajado. Aquí mostramos un listado de los datos que necesitamos. Comenzamos por el apellido e inicial del nombre del autor. Cuando decimos del autor, tengamos en cuenta que puede ser más de uno, así que vamos a tener que buscar el apellido y la inicial de cada uno de los autores. También tenemos que averiguar cuál es el año de publicación, tenemos que tener claro cuál es el título del libro, el número de edición, el nombre de la colección, si es que pertenece a una colección, el número de volumen, esto está relacionado también con la posibilidad de que el libro pertenezca a una colección, el lugar de edición y el nombre de la editorial. Con estos datos ya estamos en condiciones de realizar nuestras referencias. Vamos a ver ahora un ejemplo. Supongamos que queremos referenciar el libro de Análisis y Diseño de Sistemas de Kendall y Kendall. Este libro fue escrito por Kendall Kenneth y Kendall Julie. En este caso, fíjense que pusimos Kendall, que es el apellido, la coma, y K de Kenneth, seguido de un punto. Utilizamos un ampersand, que es un símbolo que sirve para decir y a continuación escribimos el nombre de la otra autora, que es Kendall, Julie, pusimos la J y un punto. Tengan en cuenta que si tenemos más de dos autores, la lista entre los nombres de cada autor se sigue con una coma y solo utilizamos el ampersand para unir el último autor a la lista que ya escribimos. Luego se pone entre paréntesis el año de edición del libro, en este caso es 2011, y a continuación se escribe el título del libro con letras cursivas. En este caso es Análisis y Diseño de Sistemas. Cabe hacer una aclaración importante con respecto a la fecha. Fíjense que acá conocemos la fecha y pusimos 2011, pero puede darse el caso de que no haya una forma o un registro que nos permita conocer en qué año fue editado un material bibliográfico. En ese caso, lo que vamos a escribir es S.F, que quiere decir sin fecha. Tengamos en cuenta que si nuestra referencia, además, ocupa más de un renglón, tenemos que utilizar sangría francesa. Esta sangría tiene que medir media pulgada, eso es 1.27 centímetros. Bueno, a continuación se escribe el número de edición. En este caso, el libro con el que estamos trabajando en este ejemplo es la octava edición. Entonces vamos a colocar octava.ed de edición. Y todo eso va entre paréntesis. A continuación ponemos el lugar donde se editó el libro. En este caso, el libro ya figuraba que era editado en México, pero podría darse de que esa información no esté disponible. En ese caso, vamos a poner S.L, que quiere decir sin lugar. Y a continuación, colocamos dos puntos y ponemos Pearson Educación, que es el nombre de la editorial para este caso. Bien, con este primer ejemplo estamos en condiciones entonces de ver cómo se hace otra referencia para el caso de un libro que sí pertenece a una colección. En este caso tenemos el autor, que es Guillermo Obiols, entonces colocamos Obiols, G punto, a continuación, entre paréntesis, el año en que se editó el libro, 1995, y el título, que se escribe en cursiva. Fíjense que en este caso se trata de un título compuesto de título más subtítulo. ¿Cómo se pone el subtítulo? Bueno, intercalando dos puntos a continuación del título. Fíjate, dice, ¿cómo estudiar? Dos puntos, metodología del aprendizaje. Eso es justamente título con subtítulo. Recordemos que si ocupa más de un renglón, tenemos que utilizar sangría francesa de media pulgada, es decir, 1.27 centímetros.
Y luego colocamos el número de edición, en este caso es la segunda edición, y el nombre de la colección. Esto es Biblioteca Pedagógica, y entre paréntesis colocamos el número del volumen, en este caso es volumen 5. Luego va la ciudad donde se editó, que es Buenos Aires, y el nombre de la editorial, que es Plus Ultra. Pasemos ahora a ver ejemplos de cita. Supongamos que estamos escribiendo nuestro informe, nuestro trabajo académico o científico, y entonces tenemos que escribir un párrafo en el cual queremos citar textualmente lo que señala un autor en particular. En ese sentido, Obiols, 1995, que se escribe entre paréntesis, señala que, abrimos comillas, aparentemente el estudiante sabe por qué estudia, cerramos comillas. Pero tras muchos años en las aulas, puede ser que el estudiante nunca haya reflexionado sobre esta cuestión. Revisemos la estructura de lo que está escrito. Coloquemos el nombre del autor. A continuación, entre paréntesis, el año de edición del libro, 1995. Luego, utilizamos alguna palabra que permita unir al autor con lo que está diciendo. Por ejemplo, señala que es una forma de introducir la frase textual del autor. Y la frase textual se coloca entre comillas. Además, si la frase es muy larga y nosotros necesitamos suprimir alguna parte, podemos utilizar el entre paréntesis con 3 puntos en su interior, es decir, puntos suspensivos, para señalar que de ahí hemos extraído una parte de la expresión textual. Bien, pasemos a un segundo ejemplo. En este caso vamos a hacer también una cita, pero vamos a poner el autor sin introducción, más el número de página de donde extrajimos esa cita. Entonces dice, en ese sentido, coma, abrimos comillas, colocamos aparentemente, el estudiante sabe por qué estudia. Y a continuación colocamos el nombre del autor, que es Obiols, y entre paréntesis, 1995, 21. Ese 21 es la página de donde se ha hecho la extracción de la cita bibliográfica, de la referencia textual. Por eso que es importante. ¿Por qué? Porque si alguna otra persona quiere verificar la cita o está interesada en conocer más acerca de los dichos de ese autor, puede ir directamente a la referencia bibliográfica y fijarse que en la página 21 de ese libro puede encontrar la frase que nosotros estamos referenciando. Veamos ahora una cita con paráfrasis. Cuando hacemos paráfrasis, lo que estamos demostrando es un mayor dominio del contenido. Esto es lo que en realidad se espera de un trabajo académico de alto nivel, es decir, que en lugar de hacer citas textuales, nosotros podemos hacer una paráfrasis del pensamiento del autor que estamos citando. Entonces veamos el caso. Dice, en ese sentido, coincidimos con las observaciones propuestas por Obiols, 1995, página 21. En cuanto a que, no por pasar muchos años en las aulas, existen garantías de que los estudiantes saben por qué estudian. En este caso, no hay una cita textual, sino una paráfrasis del pensamiento del autor que se encuentra volcado en la página 21 del libro que este autor publicó en 1995. Muy bien, este ha sido el último ejemplo y les cuento acerca de la bibliografía utilizada para este video. En este caso utilizamos justamente el texto de Obiols, 1995, Cómo estudiar, metodología del aprendizaje, segunda edición, Biblioteca Pedagógica, volumen 5, publicado en Buenos Aires por editorial Plus Ultra. Les recomiendo muchísimo este libro, dado que contiene mucha información importante para los estudiantes de los últimos años de la educación secundaria y de los primeros años de la universidad, momento de importante transición en cuanto a los niveles de exigencia académicos que se requieren para afrontar los estudios. Muy bien. Les agradezco por ver el video, no se olviden de dar like, suscribirse y los espero en el próximo video. Muchas gracias.